Momo, Michael Ende, un joven callado y un joven parlanchín. Aun cuando alguien tiene muchos amigos, suele haber entre ellos unos pocos a los que se quiere todavía más que a los demás. También en el caso de Momo era así. Tenía dos grandes amigos que iban a verla cada día y que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y otro viejo. Momo no habría salido decir a quién de los dos quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tendría otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también decía que ese era su nombre. Beppo Barrendero vivía en una choza que él mismo se había construido cerca del anfiteatro, a base de ladrillos, latas y cartón embreado. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba su gran cabeza sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcidos, y sobre la nariz llevaba unos pequeños anteojos. Algunos opinaban que a Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba. Pensaba, y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba. Pero cuando la creía necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba 2 horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado que había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo lo sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad. Pues en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras. Las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causadas por la prisa o la imprecisión. Cada mañana iba, antes del amanecer, en su vieja y chirriante bicicleta, hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Allí esperaba, con sus compañeros, en un patio, hasta que le daban una escoba y señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban esas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles, lo hacía despaciosamente, pero con constancia. A cada paso una inspiración, y a cada inspiración una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente entre sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Mientras se iba moviendo, con la calle sucia ante sí y limpia detrás, se le ocurrían pensamientos. Pero eran pensamientos sin palabras. Pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como ella lo escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo?, le decía. Por ejemplo, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor. Luego siguió. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato, entonces siguió hablando. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el siguiente. Volvió a callar y reflexionar antes de añadir. De esta manera es divertido. Eso es importante, porque entonces se hace bien la tarea y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción, siguió. De repente se da uno cuenta de que paso a paso se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta de cómo ha sido y no se está sin aliento. Asintió en silencio y dijo, poniendo punto final. Eso es importante. Otra vez se sentó al lado de Momo, callado, y ella vio que estaba pensando y que quería decir algo muy especial. De repente, él la miró a los ojos y le dijo, «Nos he reconocido».
Pasó mucho rato antes de que continuara en voz baja. Eso ocurre a veces a mediodía, cuando todo duerme en el calor. El mundo se vuelve transparente, como un río, ¿entiendes? Se vuelve a ver profundo. Asintió y calló un rato, para decir en voz más baja: hay ahí otros templos, allí al fondo. Volvió a pensar un buen rato buscando las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, pues de repente, con voz totalmente normal, dijo: hoy estuve barriendo junto a las viejas murallas. Hay allí 5 sillares de oro así, ¿entiendes? Y con el dedo dibujó una gran T en el suelo. La miró con la cabeza torcida y de repente murmuró: las he reconocido. Las piedras, quiero decir. Después de otra interrupción, siguió a empellones. Esos eran otros tiempos, cuando se construyó la muralla. Trabajaron muchos en ella, pero había 2 entre ellos que colocaron esos sillares. Era una señal, ¿comprendes? La he reconocido. Se pasó la mano por los ojos. Parecía costarle un gran esfuerzo lo que intentaba decir, porque al seguir hablando, las palabras salían con esfuerzo. Tenían otro aspecto, esos 2, en aquel entonces. Pero entonces dijo, en tono definitivo y casi colérico: pero nos reconocí, éramos tú y yo, nos reconocí. No se le puede No se le puede tomar a mal a la gente el que sonrieran cuando oían hablar de Beppo Barrendero de ese modo, y a sus espaldas. Algunos se señalaban la sien con el dedo, pero Momo lo quería y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo de Momo era joven y en todos los aspectos lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes y sabía reír con tal ligereza que había que reír con él, se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Jiji. Como al viejo Beppo lo hemos llamado así según su profesión, haremos lo mismo con Jiji, aunque no tenía ninguna profesión precisa. Lo vamos a llamar pues Jiji Ciceronte. Pero ya que ha dicho que la de Cicerone solo era una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión, y no lo era, mucho menos de modo oficial. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se la ponía en cuanto veía aparecer, de tarde en tarde, algún grupo de viajeros que se había perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la casa seria y se ofrecía a guiarlos y explicarles todo. Si los forasteros estaban de acuerdo, se disparaba y les contaba los cuentos de la calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados, de tal manera que los pobres oyentes quedaban totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados, pero la mayoría le creía y lo retribuían cuando Jiji pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se reía de las invenciones de Jiji, pero algunos ponían caras reprobatorias y opinaban que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de historias que, al fin y al cabo, había inventado. Eso hacen todos los poetas, decía a eso Jiji. ¿Y acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo les digo que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa que lo que yo cuente esté o no escrito en algún libro muy sabio? ¿Quién les dice que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas? Solo que nadie se acuerda ya. Otra vez decía, ¿quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo saben ustedes? No, reconocían los demás. ¿Lo ven?, exclamaba Jiji Cicerone. ¿Cómo pueden decir ustedes que las historias que yo cuento no son verdad? Puede ser que casualmente haya ocurrido tal como yo lo cuento. Entonces he dicho la pura verdad. A eso era difícil oponer nada. Sí, en lo que se refiere a locuacidad, Jiji fácilmente podía con todos ellos. Lamentablemente, tenían muy pocos forasteros que quisieran ver el anfiteatro, por lo que Jiji tenía que practicar otras profesiones. Según la ocasión, era guardia de los estacionamientos, testigo de boda,
paseador de perros, cartero de amor, participante en un funeral, traficante de recuerdos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con volverse rico y famoso. Viviría en una casa de fábula, rodeada de un parque, comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Y se veía a sí mismo en el esplendor de la fama como un sol, cuyos rayos ya lo calentaban ahora en su miseria. «¡Lo conseguiré!», exclamaba, cuando los otros se reían de sus sueños. «Todos se acordarán de mis palabras». Pero ni él mismo hubiera podido decir cómo pensaba alcanzar la fama, porque no le traían demasiado el esfuerzo y el trabajo. «Eso no tiene mérito», le decía Momo. «Así se puede hacer rico cualquiera. Míralos, lo que parecen los que han vendido la vida y el alma por un poco de bienestar. No, a eso no juego yo. Y aunque muchas veces no tenga dinero, ni siquiera para pagar una taza de café, Gigi seguirá siendo Gigi». Se podría pensar que era totalmente imposible que dos personas de ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida, como Gigi Ceronte y Beppo Barrendero, se hicieran amigos. Sin embargo, así era. Da la casualidad de que el único que nunca censuraba a Gigi su ligereza era el viejo Beppo. Y por la misma casualidad era precisamente el locuaz Gigi, el único que nunca se reía del sorprendente y viejo Beppo. Probablemente fuera a causa del modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad. Y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región. Una sombra que crecía y crecía y que ahora mismo, oscura y fría, se extendía ya sobre la gran ciudad. Se trataba de una conquista callada e insensible, que avanzaba día a día y contra la que nadie se resistía, porque nadie conseguía darse cuenta de ella. ¿Y los conquistadores? ¿Quiénes eran? Ni siquiera el Beppo, que se daba cuenta de tantas cosas que los demás no veían. Observaba a los hombres grises que recorrían incansables la ciudad y parecían estar siempre ocupados. Y eso que no eran invisibles, se les veía y no se les veía. De algún misterioso modo eran capaces de pasar desapercibidos, de manera que no se les observaba o se les volvía a olvidar. Enseguida, su aspecto. Así podían operar en la clandestinidad, precisamente porque no se ocultaban. Y como nadie reparaba en ellos, nadie les preguntaba de dónde habían salido, porque cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes coches grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes. Muchas veces hacían anotaciones en sus agendas. Eran unos hombres vestidos con trajes de un color gris telaraña. Incluso sus caras parecían ser de ceniza gris. Llevaban bombines y fumaban pequeños puros grises. Cada uno llevaba siempre un maletín gris plomo. Tampoco Gigi Ciceronte había notado que varias veces algunos de esos hombres grises habían estado cerca del anfiteatro y habían apuntado muchas cosas en sus agendas. Solo Momo había observado que una tarde habían aparecido sus oscuras siluetas por el borde superior del anfiteatro. Se habían hecho señas los unos a los otros y después se habían reunido a discutir. No se había oído nada, pero Momo de repente había sentido un frío muy especial, como no lo había notado nunca antes. No le sirvió de nada que se envolviera más estrechamente en su gran chaquetón, porque no era un frío normal. Después, los hombres grises se habían ido de nuevo y no habían vuelto a aparecer. Esa noche, Momo no había podido oír, como otras veces, la música callada y poderosa. Pero al día siguiente, la vida había continuado como siempre, y Momo no volvió a pensar en los curiosos visitantes. También ella los había olvidado. No se le puede tomar a mal a la gente el que sonrieran cuando oían hablar de Beppo Barrendero de ese modo, y a sus espaldas. Algunos se señalaban la sien con el dedo, pero Momo lo quería y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo de Momo era joven, y en todos los aspectos lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes, y sabía reír con tal ligereza que había que reír con él, se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Gigi, como al viejo Beppo lo hemos llamado así según su profesión. Haremos lo mismo con Gigi, aunque no tenía ninguna profesión precisa.
Lo vamos a llamar pues Gigi Ciceronte. Pero ya que ha dicho que la de Cicerone solo era una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión, y no lo era, mucho menos de modo oficial. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se la ponía en cuanto veía aparecer, de tarde en tarde, algún grupo de viajeros que se había perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la casa seria y se ofrecía a guiarlos y explicarles todo. Si los forasteros estaban de acuerdo, se disparaba y les contaba los cuentos de la calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados, de tal manera que los pobres oyentes quedaban totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados. Pero la mayoría le creía y lo retribuían cuando Gigi pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se reía de las invenciones de Gigi, pero algunos ponían caras reprobatorias y opinaban que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de historias que, al fin y al cabo, había inventado. Eso hacen todos los poetas, decía a eso Gigi. ¿Y acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo les digo que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa que lo que yo cuente esté o no escrito en algún libro muy sabio? ¿Quién les dice que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas? Solo que nadie se acuerda ya. Otra vez decía, ¿quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo saben ustedes? No, reconocían los demás. ¿Lo ven?, exclamaba Gigi Cicerone. ¿Cómo pueden decir ustedes que las historias que yo cuento no son verdad? Puede ser que casualmente haya ocurrido tal como yo lo cuento. Entonces he dicho la pura verdad. A eso era difícil oponer nada. Sí, en lo que se refiere a locuacidad, Gigi fácilmente podía con todos ellos. Lamentablemente, tenían muy pocos forasteros que quisieran ver el anfiteatro, por lo que Gigi tenía que practicar otras profesiones. Según la ocasión, era guardia de los estacionamientos, testigo de boda, paseador de perros, cartero de amor, participante en un funeral, traficante de recuerdos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con volverse rico y famoso. Viviría en una casa de fábula, rodeada de un parque, comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Y se veía a sí mismo en el esplendor de la fama como un sol, cuyos rayos ya lo calentaban ahora en su miseria. «¡Lo conseguiré!», exclamaba, cuando los otros se reían de sus sueños. «Todos se acordarán de mis palabras». Pero ni él mismo hubiera podido decir cómo pensaba alcanzar la fama, porque no le traían demasiado el esfuerzo y el trabajo. «Eso no tiene mérito», le decía Momo. «Así se puede hacer rico cualquiera. Míralos, lo que parecen los que han vendido la vida y el alma por un poco de bienestar». «No, a eso no juego yo. Y aunque muchas veces no tenga dinero, ni siquiera para pagar una taza de café, Gigi seguirá siendo Gigi». Se podría pensar que era totalmente imposible que dos personas de ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida, como Gigi Ciceronte y Beppo Barrendero, se hicieran amigos. Sin embargo, así era. Da la casualidad de que el único que nunca censuraba a Gigi su ligereza era el viejo Beppo. Y por la misma casualidad era precisamente el locuaz Gigi, el único que nunca se reía del sorprendente y viejo Beppo. Probablemente fuera a causa del modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad. Y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región. Una sombra que crecía y crecía y que ahora mismo, oscura y fría, se extendía ya sobre la gran ciudad. Se trataba de una conquista callada e insensible, que avanzaba día a día y contra la que nadie se resistía, porque nadie conseguía darse cuenta de ella. ¿Y los conquistadores? ¿Quiénes eran? Ni siquiera el Beppo, que se daba cuenta de tantas cosas que los demás no veían. Observaba a los hombres grises que recorrían incansables la ciudad y parecían estar siempre ocupados. Y eso que no eran invisibles, se les veía y no se les veía. De algún misterioso modo eran capaces de pasar desapercibidos, de manera que no se les observaba o se les volvía a olvidar. Enseguida, su aspecto. Así podían operar en la clandestinidad.
precisamente porque no se ocultaban. Y como nadie reparaba en ellos, nadie les preguntaba de dónde habían salido, porque cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes coches grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes. Muchas veces hacían anotaciones en sus agendas. Eran unos hombres vestidos con trajes de un color gris telaraña. Incluso sus caras parecían ser de ceniza gris. Llevaban bombines y fumaban pequeños puros grises. Cada uno llevaba siempre un maletín gris plomo. Tampoco Gigi Ciceronte había notado que varias veces algunos de esos hombres grises habían estado cerca del anfiteatro y habían apuntado muchas cosas en sus agendas. Solo Momo había observado que una tarde habían aparecido sus oscuras siluetas por el borde superior del anfiteatro. Se habían hecho señas los unos a los otros y después se habían reunido a discutir. No se había oído nada, pero Momo de repente había sentido un frío muy especial, como no lo había notado nunca antes. No le sirvió de nada que se envolviera más estrechamente en su gran chaquetón, porque no era un frío normal. Después, los hombres grises se habían ido de nuevo y no habían vuelto a aparecer. Esa noche, Momo no había podido oír, como otras veces, la música callada y poderosa. Pero al día siguiente, la vida había continuado como siempre, y Momo no volvió a pensar en los curiosos visitantes. También ella los había olvidado. Claro está que incluso en su bello y libre país, estimadas señoras, sabrán que el cruel tirano Margencio Comunino concibió el plan de cambiar el mundo según sus ideas. Pero hiciera lo que hiciera, la gente seguía siendo más o menos igual y no se dejaba cambiar. Entonces, en su vejez, Margencio Comuno se volvió loco. Como ustedes saben, estimadas señoras, en aquel tiempo no había todavía psiquiatras que supieran curar esas enfermedades, por lo que había que dejar que los tiranos se hicieran los locos como quisieran. En su locura, a Margencio Comuno se le ocurrió la idea de dejar que el mundo siguiera siendo como quisiera y hacerse otro, nuevo a su gusto. Así que ordenó que se construyera un globo que tenía que tener el mismo tamaño que la vieja Tierra, y en él que había que reproducir con toda fidelidad cada detalle, cada casa, cada árbol, todas las montañas, ríos y mares. Toda la humanidad fue obligada, bajo pena de muerte, a trabajar en la ingente obra. En primer lugar construyeron un pedestal sobre el que debía apoyarse ese globo gigantesco. La ruina de ese pedestal, estimadas señoras, es la que tienen ustedes ante sí. Entonces se comenzó a construir el propio globo terráqueo, una esfera gigantesca, del mismo tamaño que la Tierra. Cuando se acabó de construir la esfera, se reprodujo con cuidado todo lo que había sobre la Tierra. Claro está que se necesitaba mucho material para ese globo terráqueo, y ese material no se podía tomar de ningún lado más que de la propia Tierra. Así, la Tierra se hacía cada vez más pequeña, mientras el globo se hacía mayor. Y cuando se terminó de hacer el nuevo mundo, hubo que aprovechar para ello precisamente la última piedrecita que quedaba de la Tierra. Claro está que también todos los habitantes se habían ido de la vieja Tierra al nuevo globo terráqueo, porque la vieja se había acabado. Cuando Margencio Comuno se dio cuenta de que todo seguía igual que antes, se cubrió la cabeza con la toga y se fue. Nadie sabe a dónde. ¿Ven ustedes, estimadas señoras? Este hueco en forma de embudo que permite distinguir las ruinas en la actualidad es el pedestal, que se apoyaba en la superficie de la vieja Tierra. Así que deben imaginárselo todo al revés. Las dos distinguidas damas norteamericanas palidecieron y una preguntó: ¿y dónde quedó el globo terráqueo? Están ustedes en él, contestó Gigi. El mundo actual, señoras mías, es el globo terráqueo. Las dos damas chillaron horrorizadas y huyeron. Gigi presentó en vano la gorra. Pero lo que más le gustaba a Gigi era contarle cuentos solo a Momo, cuando no escuchaba a nadie más. Casi siempre eran cuentos que trataban de los propios Gigi y Momo, y solo estaban destinados a ellos dos, y eran totalmente diferentes a los que Gigi contaba en otras ocasiones. Una noche hermosa y cálida, los dos estaban sentados y callados en los escalones de piedra.
En el cielo brillaban ya las primeras estrellas y la luna se perfilaba grande y plateada sobre las siluetas negras de los pinos. ¿Me cuentas un cuento?, pidió Momo. Está bien, dijo Jiji. ¿De quién? De Momo y Girolamo. Sí puede ser, contestó Momo. Jiji reflexionó un momento y preguntó. ¿Y cómo ha de llamarse? Quizá... el cuento del espejo mágico. Jiji asintió pensativo. Eso suena bien. Veamos qué pasa. Puso un brazo alrededor de los hombros de Momo y comenzó. Érase una vez una hermosa princesa llamada Momo, que vestía de seda y terciopelo y vivía muy por encima del mundo, sobre la cúspide de una montaña cubierta de nieve en un castillo de cristal. Tenía todo lo que se puede desear. No comía más que los manjares más finos y no bebía más que el vino más dulce. Dormía sobre almohadas de seda y se sentaba en las sillas de marfil. Lo tenía todo, pero estaba completamente sola. Todo lo que la rodeaba, la servidumbre, las camareras, los gatos, perros y pájaros, e incluso las flores, todo no era más que el reflejo de un espejo. Porque resulta que la princesa Momo tenía un espejo mágico, grande, redondo y de la más pura plata. Lo enviaba cada día y cada noche por todo el mundo. Y el gran espejo flotaba sobre países, mares, sobre ciudades y campos. La gente que lo veía no se sorprendía, sino que decía, es la luna. Y cada vez que el espejo volvía, ponía delante de la princesa todos los reflejos que había recorrido durante su viaje. Los había bonitos y feos, interesantes y aburridos, según cómo salía. La princesa escogía los que le gustaban, mientras que simplemente tiraba a los otros a un arroyo. Y los reflejos liberados volvían a sus dueños, a través del agua, mucho más deprisa de lo que te imaginas. A eso se debe que veas tu propia imagen reflejada cuando te inclinas sobre un pozo o un charco de agua. A todo eso, he olvidado decir que la princesa Momo era inmortal, porque nunca se había mirado a sí misma en el espejo mágico, pues quien veía en él su propia imagen se volvía por ello mortal. Eso lo sabía muy bien la princesa Momo, y por lo tanto no lo hacía. De ese modo vivía con todas sus imágenes, jugaba con ellas y estaba bastante contenta. Pero un día, el espejo mágico le trajo una imagen que le interesó más que todas las otras. Era la imagen de un joven príncipe. Cuando lo vio, le entró tal nostalgia que quería llegar hasta él como fuera. ¿Pero cómo? No sabía dónde vivía, ni quién era. No sabía ni siquiera cómo se llamaba. Como no encontraba otra solución, decidió mirarse por fin en el espejo. Porque pensaba, a lo mejor el espejo llevará mi imagen hacia el príncipe. Puede que mire casualmente hacia el cielo cuando pase el espejo y vea mi imagen. ¿Acaso siga el camino del espejo y me encuentre aquí? Así que se miró largamente en el espejo y lo envió por el mundo con su reflejo. Pero así, claro está, se había vuelto mortal. Enseguida oirás cómo sigue esta historia, pero primero he de hablarte del príncipe. Este príncipe se llamaba Girolamo y vivía en un reino fabuloso. Todos los que vivían en él amaban y admiraban al príncipe. Un buen día, los ministros dijeron al príncipe, «Majestad, debes casarte, porque así es como debe de ser». El príncipe Girolamo no tenía nada que objetar, de modo que llegaron al palacio las más bellas señoritas del país, para que pudiera elegir a una. Todas se habían puesto lo más guapas posible, porque todas querían casarse con él. Pero entre las muchachas también se había colado en un palacio una hada mala, que no tenía en las venas sangre roja y cálida, sino sangre verde y fría. Claro que eso no se le notaba, porque se había maquillado con mucho cuidado. Cuando el príncipe entró en el gran salón dorado del trono para hacer su elección, ella pronunció rápidamente un conjuro, de modo que Girolamo no vio a nadie más que a ella. Y además le pareció tan hermosa que al momento le preguntó si quería ser su esposa. «Con mucho gusto», dijo el hada mala, «pero pongo una condición». «La cumpliré», respondió Girolamo irreflexivo. «Está bien», contestó el hada mala y sonrió con tanta dulzura
que el pobre príncipe casi se marea. Durante 1 año no podrás mirar el flotante espejo de plata. Si lo haces, olvidarás al instante todo lo que es tuyo. Olvidarás lo que eres en realidad y tendrás que ir al país de hoy, donde nadie te conoce, y allí vivirás como un pobre diablo. ¿Estás de acuerdo? Sí, no es más que eso, exclamó el príncipe Girolamo. La condición es fácil. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto con la princesa Momo? Había esperado y esperado, pero el príncipe no había venido. Entonces decidió salir a buscarlo ella misma. Devolvió la libertad a todas las imágenes que tenía y a su alrededor. Entonces bajó, totalmente sola y en sus suaves zapatillas desde su palacio de cristal, a través de las montañas nevadas hacia el mundo. Recorrió todos los países hasta que llegó al país de hoy. A estas alturas sus zapatillas estaban gastadas y tenía que ir descalza, pero el espejo mágico con su imagen seguía flotando por el cielo. Una noche, el príncipe Girolamo estaba sentado en el tejado de su palacio dorado y jugaba a las damas con el hada de sangre verde y fría. De repente, cayó una gota diminuta sobre la mano del príncipe. Sigue leyendo, niña. Claro que el señor Fusi no tenía la menor idea de cómo habría de ser eso de vivir de verdad. Solo se imaginaba algo importante, algo muy lujoso, tal como veía en las revistas. Pero pensaba con pesimismo. Mi trabajo no me deja tiempo para ello, porque para vivir de verdad hay que tener tiempo, hay que ser libre. Pero yo seguiré toda mi vida preso del chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. En ese momento se acercó un coche lujoso, gris, que se detuvo exactamente delante de la barbería del señor Fusi. Se apeó de él un señor gris, que entró en el establecimiento, puso su portafolio gris en la mesa, delante del espejo, colgó su bombín del perchero y sentándose en el sillón, sacó del bolsillo un cuaderno de notas que comenzó a hojear mientras fumaba su pequeño puro gris. El señor Fusi cerró la puerta de la barbería porque le pareció que de repente hacía mucho frío allí. ¿En qué le puedo servir?, preguntó trastornado. ¿Afeitar o cortar el pelo? Y en el mismo instante se maldijo por su falta de tacto, pues el señor cliente poseía una calva reluciente. Ni lo uno ni lo otro, dijo el hombre gris, sin sonreír, con una voz átona que podríamos llamar gris ceniza. Vengo de la caja de ahorros de tiempo. Soy el agente número XYQ 384B. Sabemos que quiere abrir una cuenta de ahorros en nuestra entidad. Eso me resulta nuevo, contestó el señor Fusi, más desconcertado todavía. Si he de serle franco, no sabía siquiera que existiera una institución así.